El paciente de la enfermera Elma. De Cecil Hayter. Sexton Blake se encontraba en su despacho, inusualmente aburrido. Ningún caso de interés requería su atención en aquellos momentos, y pensó que sería una buena idea aprovechar aquella tarde ociosa para salir a comprarse un sombrero nuevo. Cerró de golpe la puerta de Messenger Square y fue dando un paseo hasta la sombrerería, en la que solía adquirir sus sombreros. Eligió uno realmente bonito, de fieltro suave, y muy satisfecho emprendió el camino de vuelta. Se hallaba a escasos metros de su casa, cuando, inesperadamente, se encontró cara a cara con la enfermera Elma. Elma Daldrich era una vieja amiga suya, a la que había conocido cuando ella le cuidó, tras sufrir un accidente, en una de las aventuras más arriesgadas y peligrosas de su carrera como detective. Era una mujer alta y extremadamente bonita, bastante joven, de cabello castaño y ojos de color violeta profundo. Al mirarla, Blake notó que parecía fatigada, que tenía unas ojeras profundas, y toda su actitud sugería una apatía y desgana inusuales. Por lo general, sin embargo, era una mujer que rebosaba salud y buen humor, y que siempre tenía una sonrisa para todo el mundo. Su mera presencia en la habitación de sus pacientes parecía ejercer un efecto benéfico en ellos. Blake la miró fijamente, mientras le estrechaba la mano. «Cuánto me alegro de verla, Elma. Pero parece preocupada. ¿Le ocurre algo?», dijo casi con brusquedad, pues la tenía en gran estima, y le dolía verla en ese estado. «Supongo que trabaja demasiado, malgastando su salud y su belleza, en un montón de enfermos malhumorados y descontentos». «Usted también fue un enfermo bastante enojoso, ¿sabe?», replicó ella, recobrando algo de su habitual buen humor. «Pero no estoy trabajando demasiado». «Entonces se preocupa en exceso», gruñó Blake. Ella le lanzó una rápida mirada, y su rostro se ensombreció una vez más. «Estoy preocupada, muy preocupada. Se trata de uno de mis pacientes. A pesar de todos mis esfuerzos, parece empeorar, y por más que lo intento, no logro entender qué le pasa». «¿Se trata de un amigo suyo?». «Un amigo muy particular». La enfermera Elma se sonrojó levemente, y sonrió con tristeza al hablar. «Su nombre es Horace Harrington, y está ingresado en la clínica privada del Dr. Mason, donde trabajo. Al principio parecía un caso sencillo, fiebre baja, un caso típico, con síntomas comunes. Pero durante las últimas 3 semanas se ha ido debilitando cada vez más, a pesar de todos nuestros esfuerzos». «¿Y cuánto tiempo lleva enfermo?». «La fiebre le desapareció poco después de ser ingresado, y empezó a mejorar, pero de repente empeoró». «¿Le gustaría venir a verlo, Blake?». «En realidad, me dirigí a su casa para pedirle que me ayude en este asunto. El Dr. Mason no volverá hasta las 7 como muy pronto. Además, cualquier amigo que lleve de visita será admitido sin problema. El Dr. Mason me permite actuar según mi criterio en todo». «Muy bien», dijo Blake, «iré si así lo quiere». Y juntos se encaminaron hacia la clínica. El paciente de la enfermera Elma resultó ser un hombre apuesto, de unos 32 años, un tipo fuerte y bien formado por naturaleza, pero tristemente exhausto y abatido por su enfermedad. Tanto, que apenas podía levantar el brazo para estrechar la mano de Blake. Este último tomó una silla, y se sentó junto a su cama, mientras que la enfermera Elma, tras comprobar la temperatura de su paciente, salió de la habitación, dejando a los 2 hombres solos. Ambos charlaron un rato sobre temas indiferentes, y Blake observó que el enfermo tiraba espasmódicamente de la colcha, mientras respondía con voz débil a sus preguntas. De repente, el detective se inclinó hacia adelante, mirando fijamente las manos de Horace Harrington, y como si temiera que el movimiento alarmara al enfermo, se agachó y manoseó torpemente un cordón de su bota. «Aquí mantienen las habitaciones bastante oscuras», dijo. «¿Le importa si subo la persiana? Así está mejor». Mientras hablaba, Blake pasó rápidamente junto a la cabecera de la cama, camino de la ventana, y miró hacia atrás por encima del hombro. Nuevamente, sus ojos se fijaron en las manos del hombre. «¿Alguna vez ha estado usted en África?», preguntó con aparente indiferencia. El enfermo sonrió. «La única vez que vi el mar»,
respondió, fue el año pasado, cruzando de Dover a Ostende. Me temo que no soy un viajero. Soy arquitecto de profesión, y he estado demasiado ocupado para disfrutar mucho de las vacaciones. Yo, en cambio, he sido bastante vagabundo, dijo Blake. Creo que he recorrido casi todos los rincones del mundo en algún momento. Es extraordinario cómo el viajar se convierte en hábito. Además, viajando se conoce a mucha gente interesante. Recuerdo haberme topado una vez con Sir Herbert Harrington, el mismo nombre que el suyo, por cierto, en un refugio en lo alto de las montañas Matopo, y me pregunté si por casualidad sería pariente suyo. Tras decir esto, miró fijamente el rostro del enfermo. Harrington meneó la cabeza. Nunca he oído hablar de él, dijo somnoliento. Ciertamente no es pariente mío. Bueno, Harrington no es un nombre tan raro, repuso Blake. Y a continuación, entretuvo al paciente con algunas anécdotas de sus viajes. Poco después, regresó la enfermera Elma, y Blake se levantó y se despidió. Al hacerlo, cometió una torpeza extraordinaria. Volcó la mesita de noche, donde había un vaso y un frasco de medicina, y ambos se rompieron al caer al suelo. Blake se agachó rápidamente para intentar salvarlos, lamentándose por su torpeza. Y ni la enfermera Elma ni su paciente se dieron cuenta de que, al hacerlo, sacaba rápidamente un frasquito vacío de su bolsillo y recogía con disimulo una pequeña porción de la medicina derramada. Después, guardó discretamente el frasquito en su bolsillo y, disculpándose nuevamente por su descuido, se marchó. Cuando abandonó la clínica y se encaminó rápidamente hacia su domicilio, el rostro del detective estaba muy serio y su ceño fruncido reflejaba honda preocupación. Con el correo del mediodía, recibió una carta de la enfermera Elma, que le hizo fruncir el ceño más que nunca. Lamento decirle que me ha traído muchos problemas, decía. Para empezar, el pobre señor Harrington está mucho peor, y en segundo lugar, el doctor Mason, que se interesa profundamente en el caso, se enfureció conmigo, por traer una visita al paciente sin su consentimiento, especialmente la de alguien que no sabe cómo comportarse en una habitación de enfermo y que lo trastorna todo. Estas fueron sus palabras, que cito para su conocimiento. Así que ahora ya sabe en qué lío me ha metido. En serio, querido Blake, estoy tan preocupada que no sé qué hacer. Aunque no se lo dije con palabras, supongo que ya habrá adivinado que el señor Harrington y yo estamos comprometidos. De hecho, proyectamos casarnos en primavera. Pero empiezo a perder la esperanza de que eso sea posible. ¿Podría reunirse conmigo mañana por la tarde y hablarlo? Por alguna razón, hablar con usted siempre me sienta bien. Su sincera amiga, Elma. Todo ese día, Blake se dedicó a estudiar con sus tubos de ensayo y su microscopio, y cuanto más trabajaba, más se le ensombrecía el rostro. Garabateó una breve nota para la enfermera Elma, prometiendo encontrarse con ella al día siguiente, y luego hizo algo que no había hecho en meses. Se cambió de ropa y se dirigió al club. Había un hombre al que quería encontrar, y ese hombre era Sir Herbert Harrington. Sabía por los periódicos que este último estaba nuevamente en Inglaterra y conocía bastante bien los lugares frecuentados por este caballero. Preguntó por él, en su club, un lugar donde se congregan muchos viajeros, exploradores y cazadores, durante sus fugaces visitas a casa, pero Sir Herbert no estaba allí. Echó un vistazo a uno o dos de sus restaurantes favoritos, y finalmente lo encontró cenando solo, en una pequeña mesa en la esquina de uno de los grandes cafés. Blake le entregó su sombrero y abrigo al camarero, y esperando a que Harrington hubiera pedido su cena, entró sigilosamente y se sentó en una mesa algo alejada. Esperó a terminar su sopa y una copa de vino, y entonces, levantando repentinamente la vista, logró captar la mirada de Harrington, y lo saludó con la mano. Este correspondió a su saludo, y Blake se dirigió a la otra mesa. —¿Cómo está, Sir Herbert? —dijo cordialmente. Esto es un poco diferente a nuestra última reunión, en cuanto al entorno. Y también en cuanto a la comida, dijo Harrington riendo. —Madre mía. Qué cansado está uno de un filete de antílope duro y una galleta rancia. Para apreciar una buena comida, uno debería vivir en un rincón remoto del mundo, durante un mes o dos. Pero siéntese,
Blake. Dígale al camarero que le traiga aquí la cena. Blake le hizo una seña al camarero, y pronto, él y Harrington estaban charlando animadamente sobre los lugares extraños a los que habían viajado y las personas que allí habían conocido. Harrington derrochaba buen humor y anécdotas divertidas, pero Blake, observándolo de cerca, se percató de que su comportamiento era más bien forzado y que interiormente estaba ansioso e inquieto. También advirtió que había envejecido mucho y que su rostro aparecía surcado de arrugas que antes no estaban allí. Sin embargo, parecía sinceramente contento de tener a alguien con quien hablar, y ambos hombres permanecieron sentados un buen rato, comiendo y charlando. Por fin, Sir Harrington se levantó y sugirió acudir a un music hall. Como quiera, dijo Blake. Por cierto, añadió con naturalidad, hablando de gente con la que uno se cruza, ¿alguna vez ha coincidido con un tal Dr. Mason? La mirada penetrante de Blake notó el rápido temblor de la mano que sostenía el cigarro, pero que fue controlado al instante. Los nervios de Harrington habían sido puestos a prueba con demasiada frecuencia, como para alterarse fácilmente. «¿Mason, ha dicho?» dijo lentamente. «No, no lo creo. No me gustan demasiado los médicos y trato de mantenerme alejado de ellos». «¿Por qué lo pregunta?» «He oído que ese doctor Mason ha inventado una cura maravillosa o algo así». «Bueno, aquí está nuestro coche». Harrington continuó charlando con indiferencia sobre diversos temas, hasta que, de repente, miró su reloj y lanzó una exclamación. «¡Por Júpiter!». «Lo había olvidado por completo», dijo con tono molesto. «¿Qué ocurre?», preguntó Blake, volviéndose hacia él. «Oiga, Blake, lo siento muchísimo», dijo apresuradamente, «pero acabo de recordar que tengo que ir al Royal Geographical a reunirme con un hombre. Es un compromiso importante, de lo contrario no me molestaría en acudir a esa cita. Espero no haberle arruinado la noche, pero me temo que tendremos que dejar el Music Hall para otra ocasión. Debemos pasar juntos alguna otra velada y tener una larga charla. Ya sabe dónde encontrarme». «De acuerdo», repuso Blake. «No, no se baje del taxi, llega tarde a su cita. Yo iré caminando». Blake hizo parar el taxi, y salió. «Buenas noches, Sir Herbert», dijo, y se dio la vuelta con una sonrisa sombría en su rostro, mientras se alejaba caminando por la calle solitaria. Harrington no dijo nada, pero arrojó su cigarro por la ventanilla con enfado, y se quedó sentado, mirando fijamente al frente, mientras el taxi arrancaba de nuevo. Al día siguiente, Blake se encontró con la enfermera Elma, tal como había prometido, y fueron a un pequeño y tranquilo restaurante, a tomar el té. Su rostro estaba muy pálido, y las ojeras se habían hecho más profundas. Era evidente que había pasado la noche en vela. «¿Y bien?», preguntó Blake secamente. Ella luchó para tratar de dominar el temblor de su voz, antes de hablar. «Casi he perdido la esperanza», dijo en voz baja. «El señor Horace Harrington se está hundiendo rápidamente, incluso el doctor Mason parece serio y preocupado. No ha dicho nada concreto, pero sé lo que significa cuando se pone así, he aprendido a interpretar su rostro. No soporta perder un paciente. Desde que tiene su clínica privada, solo hemos perdido 2 casos. ¿A qué atribuye el empeoramiento del paciente? Pérdida de resistencia física y falta de fuerza. El doctor Mason nos obliga a darle reconstituyentes y un poco de brandy cada 2 horas. Hoy le ha cambiado las pautas a cada hora, y a pesar de todo, Ora se debilita y se aletarga rápidamente. Parece no tener fuerza de voluntad para luchar contra la enfermedad». Los labios de Blake se tensaron cuando ella mencionó el tratamiento prescrito, pero no dijo nada. «¿No puede sugerir nada, Blake? ¿No puede ayudarme?», preguntó Elma con desesperación. «De alguna manera, siempre me parece que puede hacer cualquier cosa, y aunque no sea médico, sé que su trabajo le ha llevado más lejos que a muchos de los hombres en la cima de su profesión. No es que esté criticando al doctor Mason. Todos saben que es uno de los hombres más inteligentes del momento, y nadie podría haber sido más amable ni más atento. Ha dedicado más tiempo y esfuerzo al caso de Horace que a todos sus demás pacientes juntos.
Incluso lo acompañó 2 noches enteras. Una vez más, el rostro de Blake se tensó. Creo que puedo ayudarla, dijo en voz baja. Pero si lo hago, tenga en cuenta que debe hacer exactamente lo que le diga, y no hacer preguntas. Y sobre todo, es fundamental que el Dr. Mason no lo sepa. Interferir en sus asuntos es una grave falta de etiqueta, por supuesto, y no queremos molestarlo ni hacerlo enfadar. La enfermera Elma asintió. En primer lugar, continuó Blake, debe enviarme 2 o 3 frascos de las medicinas habituales que le administra el Dr. Mason al paciente. Debe hacerlo en cuanto regrese a la clínica. Yo sustituiré su contenido por mi propia medicina, que en color y sabor será idéntica a la que está tomando Harrington actualmente, y se los haré llegar. Luego, cuando el Dr. Mason le dé un fármaco nuevo al paciente, envíemelo directamente por mensajero. ¿Entendido? Sí, lo entiendo. Pero debo tener cuidado, porque si el Dr. Mason se entera, me despediría en el acto, y entonces no podría hacer nada por horas. ¿Ve cómo confío en usted, Blake? Debe confiar en mí, absolutamente, en cada detalle. Ahora, supongo que conoce al menos a una enfermera en la clínica que sea de confianza, ¿verdad? La enfermera Elma asintió. Sí, no hay ninguna dificultad en eso. Una enfermera completamente confiable, que cumpla sus funciones automáticamente sin hacer preguntas, y que obedecería órdenes sin cuestionarlas. Ella asintió nuevamente. Bien. ¿Quién organiza la rutina de la habitación del enfermo? Yo misma. Está bien, entonces pondrá a la enfermera de confianza de guardia durante el día, y usted se encargará del turno de noche. ¿Cómo se sirve el brandy? Se guarda una botella en un armario de la habitación, y se vierte una pequeña cantidad en un vaso, diluido con agua. Muy bien. Cuando vuelva a la clínica, prepare un poco de agua de cebada, o un té ligero, y asegúrese de que el color sea el correcto, debe ser igual que el brandy. Tire este último, y llene la botella con la infusión. La otra enfermera, probablemente, no notará la diferencia, porque la botella seguirá oliendo a brandy, y eso la satisfará. Haga lo que le digo, y tendremos a Harrington de nuevo en pie, en una semana. Por si algo sale mal, sin embargo, observe con atención el dorso de sus manos. Notará que tiene una curiosa apariencia moteada. Si se acentúa, o si el letargo muestra signos de convertirse en coma o colapso, envía un mensajero a buscarme en un coche de alquiler, de inmediato. Enciérrese en la habitación de Harrington, y no permita que nadie se acerque a él, ni le dé de comer ni de beber, hasta que yo llegue. Porque si recibo ese mensaje, iré, diga lo que diga el Dr. Mason. Por cierto, ¿cómo es su relación con él? Somos amigos, grandes amigos, respondió la enfermera Elma. Siempre me ha tratado con la mayor amabilidad. De hecho, nunca he conocido a nadie más amable y atento. Es especialmente sorprendente en él, ya que con la mayoría de la gente, es brusco, casi grosero, y muy autoritario. Bien, eso es todo, dijo Blake, mirándola fijamente. Bueno, ahora váyase, cuanto menos tiempo perdamos, mejor. Espero esos frascos en 1 hora y media. Los tendrá de vuelta a las 6. Adiós. Blake caminó de regreso a Messenger Square, a un ritmo que hizo que varias personas se giraran y lo miraran, y cualquiera que lo conociera íntimamente, habría deducido de ello, que su mente estaba trabajando a toda velocidad. Después de llenar y enviar los frascos de medicina, salió apresuradamente otra vez, y no regresó hasta cerca de la medianoche. Al día siguiente, recibió una apresurada nota a lápiz de la enfermera Elma. «Horas ya está mejor», decía. «Acabo de terminar mi turno, y aunque son más de las 7 de la mañana, siento que debo escribirle, para contarle y agradecerle la nueva esperanza que me ha dado. Curiosamente, el Dr. Mason estaba furioso por algo anoche. Fue grosero conmigo, algo que nunca antes había hecho, y casi brutal con las demás enfermeras y algunos pacientes. Nos hizo un sinfín de preguntas, y entre otras cosas, me preguntó el nombre del visitante que había traído a ver a Horas. Le dije su nombre, y se enfureció más que nunca. Jamás lo había visto tan enfadado, no se puso furioso ni gritó, como hacen algunos, pero me dirigió una mirada,
como si quisiera matarme en el acto, y se dio la vuelta sin decir nada más, pero su rostro estaba completamente lívido. He encargado que le envíen los frascos de medicina, como usted me pidió. Pasaron 3 días, y en cada uno de ellos, Blake recibió un paquete con un frasco lleno de medicina, que guardó cuidadosamente en un armario cerrado con llave. Al 4.º día, decidió ir a ver a Sir Herbert Harrington a su casa. Para su sorpresa, lo encontró allí solo. Harrington le ofreció una bebida y un cigarro, que Blake rechazó, y comenzó a charlar con naturalidad, disculpándose por su abrupta partida la noche anterior. Verá, me voy de viaje el mes que viene. Estoy cansado de no hacer nada, y siempre he querido echar un vistazo al Ecuador y sus alrededores. El tipo con el que iba a encontrarme me dio muchos consejos valiosos, y además, creo que podré ganar dinero allí con un negocio, y eso es algo importante, en estos tiempos difíciles. Blake sonrió. Supongo que hoy en día, está de moda fingir que no se es rico, pero que lo haga usted es absurdo. Nada en dinero, y aún le queda mucho por venir, ¿no es así? Harrington se encogió de hombros. En mi opinión, nunca se tiene demasiado, dijo sonriendo. Cuanto más se tiene, más se quiere. Además, conseguí una buena oferta por una mina. El oro está ahí, sí, me aseguré de ello yo mismo, pero era el cuento de siempre, ¿sabe? Un sindicato intervino, y se inventó una canción con las acciones. Por cierto, ¿recuerda a ese tal Jason o Mason por el que me preguntó el otro día? Blake asintió. Bueno, el mundo es un pañuelo, como dice el refrán, y descubro que ese tipo es miembro de mi propio club. Supongo que lo eligieron, mientras yo estaba en ese largo viaje a África. Parece un buen tipo, y juega muy bien al whist. Es muy inteligente, según tengo entendido, dijo Blake. Nunca lo he conocido personalmente. Creo que se forjó su reputación como toxicólogo. Harrington cogió un vaso, y se sirvió un whisky con soda. ¿De veras? ¿Seguro que no quiere una copa? No, gracias. Sí, me han dicho que el Dr. Mason hizo experimentos extraordinarios, y que investigó sobre mordeduras de serpiente, y la enfermedad del sueño. Esos temas me interesan especialmente. Algún día debe presentármelo, Sir Herbert. Después de unos minutos más de charla, Blake se levantó lentamente, y se marchó. Apenas había llegado a la calle, cuando Harrington también se levantó, muy alterado. «Eso lo decide todo», exclamó. «Maldito sea el entrometido». «James, James», gritó desde el otro lado de la puerta. «Empaca mis baúles, todos. Salimos para Amberes con el correo nocturno. Diles abajo que todas las cartas deben ir al club, y que nos vamos a París y al sur de Francia, o Argel, di lo que quieras. Llévate las fundas de las armas y los rifles, y tenlo todo listo con tiempo». Miró el reloj. Ese entrometido de Blake ha cometido un error garrafal. Menos mal que aún no son las 4, y me ha dado tiempo para ir al banco. Pero Blake, que paseaba lentamente por St. James Street, no se había equivocado. Al contrario, había calculado el tiempo con precisión, y sonrió al ver, poco después, el coche de Sir Herbert Harrington pasar a toda velocidad, camino del banco. Blake miró su reloj, y sonrió. Eran apenas las 4 menos cuarto, así que, tras haber hecho lo que quería, se volvió hacia casa. El paquete con el frasco de medicina lo esperaba como de costumbre. Cada frasco contenía exactamente 6 dosis, suficientes para 24 horas. Quitó el envoltorio, y lo alzó a contraluz. De repente, lanzó un grito de ira y consternación. La botella que le devolvieron era suya, en lugar de una del Dr. Mason. La enfermera Elma las había confundido. A toda prisa, bajó las escaleras, salió de nuevo a la calle, y paró un taxi. Garabateó una nota en una hoja arrancada de su cartera, y se la dio al conductor. «Vaya a esa dirección lo más rápido que pueda», dijo, «y dele esa nota a una enfermera, que responde al nombre de Elma Daldrich. Debe entregársela en persona, recuérdelo, es muy importante. Luego regrese directamente a Messenger Square. Estaré atento. Dígale que venga tal como está».
Cada segundo cuenta. Hay 1 libra esterlina para usted cuando regrese. Muy bien, señor, dijo el hombre, y se marchó rápidamente. Blake estaba acostumbrado a muchas esperas largas y ansiosas. Pero nunca antes el tiempo le había parecido tan lento, mientras esperaba a la enfermera Elma. Dentro de la nota, solo había escrito 4 palabras, pero sabía que bastarían. Eran: venga de inmediato, imperativo. Por fin llegó. Blake, que esperaba apostado en la ventana, vio su coche a lo lejos. De inmediato bajó a la calle, y casi antes de que se detuviera el automóvil, hizo bajar rápidamente a la enfermera Daldrich, y le lanzó 1 libra al conductor. «Puede que le necesite otra vez». «Espere», gritó por encima del hombro, y metió a la enfermera Elma a toda prisa en la casa. «¿Qué pasa?», preguntó ella sin aliento. Su voz sonaba apagada y cansada, y apenas se tenía en pie. Blake la sujetó del brazo, y la llevó casi a rastras a la habitación. «¿Qué es lo que pasa?», preguntó ella de nuevo. «El problema es que alguien ha cometido un error, y si no tenemos cuidado, el error puede costarle la vida a Harrington», espetó Blake secamente. «¿Ve esto? Esta es la botella que me envió esta mañana. ¿Y ve esto? Esta es una botella con mi propia mezcla, porque aquí, en el cristal, está mi pequeña marca personal, un pequeño rasguño hecho con un diamante. Fue la única marca de identificación que me atreví a hacer, pues un hombre como Mason tiene una vista aguda». ¿Cómo las confundió? La enfermera Elma se hundió en una silla. «No lo sé», dijo, mirando primero el frasco y luego a Blake. «Cuando el doctor Mason subió la medicina, como siempre, la guardé al fondo del armario, donde se guardan otros frascos y desinfectantes que se usan en la habitación del enfermo, y dejé el suyo en la mesa junto a la cama. Salí para comer y descansar un rato. Más tarde, entré de nuevo en la habitación de horas, saqué el frasco del armario y lo envié por mensajero». Blake frunció el ceño. «¿Cuando lo dejó en la mesa, el frasco estaba prácticamente lleno?» «Sí, apenas lo había puesto allí, cuando la otra enfermera me relevó». «¿Cómo se explica entonces que falte 1 dosis?» Ella lo miró con impotencia. «No lo sé. Le tocaba a horas tomar la medicina, 1 hora después de que yo saliera de la habitación, la segunda dosis 4 horas después, justo cuando fui a verlo, y la tercera poco después de las 6 de la tarde. No entiendo cómo se produjo el error, pues yo misma guardé la medicina del doctor Mason, antes siquiera de abrir mi maletín, para buscar la otra, preparada por usted. De eso estoy segura. Y la enfermera Reed no pudo haberlas cambiado, por la sencilla razón de que ni siquiera sabía de la existencia del otro frasco». Blake pensó un momento. «¿A qué hora hace su ronda el doctor Mason?» «Normalmente sobre las 10 o las 10:30 de la mañana». «¿Eso sería después de que la enfermera Reed entrara en servicio?» «Sí, más tarde». «Eso lo explica todo». El doctor Mason entró en la habitación de Harrington, le examinó, y decidió apresurarse y cambiar su medicina por una más fuerte. Bajó, y preparó una receta igual a la anterior, pero mucho más fuerte. Se la llevó a la enfermera Reed, y le dijo que la cambiara por la que estaba usando. Así lo hizo ella, y puso el frasco con la medicina preparada por mí, que usted había dejado sobre la mesita, en el armario, junto al otro frasco preparado por el doctor Mason, que usted misma había guardado allí. Tendría prisa, no quería que la vieran, y por eso no se dio cuenta de que había 2 frascos. «Supongo que eso debió ser lo que pasó», dijo Elma. «Lo siento mucho. Me aseguraré de que no vuelva a ocurrir. Después de todo, no fue culpa mía, y no creo que 1 o 2 dosis del otro medicamento hagan mucha diferencia». «¿Ninguna diferencia? ¡Cielos! Pero, ¿está ciega? ¿No lo ve? ¿No se ha dado cuenta de que Mason lleva semanas envenenando a Harrington, deliberada y sistemáticamente?» La enfermera Elma se puso en pie de un salto, con un grito de horror. «¿Veneno?», gritó. «No, Blake, debe estar loco. El doctor Mason jamás haría semejante cosa. De principio a fin, se ha esmerado muchísimo con el caso, en parte por contentarme, creo, porque es amable conmigo, y sabe lo mucho que significa para mí. Dudé de su habilidad,
nunca de su honestidad. Y por eso recurría a usted. Pero jamás pensaría en usar veneno. Imagínese lo que representaría para él, si su paciente acaba muriendo. ¿Cuál podría ser su objetivo? Su mayor alarde es haber perdido menos casos que cualquier otro médico en ejercicio, y usted sugiere que intenta deliberadamente rebajar su propio historial. Le aseguro que jamás soñaría con hacer semejante cosa. No, dijo Blake con sombría ironía. Quizá jamás soñó con hacer algo así, pero lo ha hecho. Y lo que es más, lo ha hecho con una astucia excepcional, aumentando la dosis día a día. Por eso, al encontrar a Harrington mejor esta mañana, contra todo pronóstico, decidió, en un impulso, aumentar la dosis aún más. Miró su reloj, y su rostro se endureció. Dijo usted que su tercera dosis, es decir, la segunda del frasco nuevo, se la administrarían a las 6. Ya son más de las 6. Por tanto, Harrington ha tomado ya 2 dosis de ese preparado. Elma, su voz se volvió más suave. Si lo salvamos, debe estar agradecida de que la era de los milagros haya regresado. Debemos irnos de inmediato. Una tercera dosis lo mataría. La enfermera Elma lo miró con los ojos muy abiertos, y el rostro más pálido que una sábana. Abrió la boca como para dar rienda suelta a las palabras que no le salían, pero entonces, de repente, para asombro de Blake, la enfermera Elma estalló en una carcajada amarga y estridente. Él retrocedió involuntariamente por la sorpresa. No es momento para tonterías histéricas, dijo con brusquedad. La he visto con los nervios tan firmes como una roca durante una operación crítica. Deje de hacer el tonto de una vez. Basta, le digo. La aspereza de su voz pareció hacerla volver en sí, eficazmente. No es histeria, dijo ella con calma, es algo que acabo de recordar, de lo que me reía. Aún podemos salvar a horas. Que Dios quiera que lo hagamos, porque esta no será su segunda dosis, sino la primera. Estaba tan recuperado cuando fui a verlo hoy, que dijo que estaba harto de medicinas y que no quería tomar más. Yo traté de persuadirlo para que la tomara, pero fue en vano. Estaba sentada con él, a solas, mientras la enfermera Reed había bajado a cenar, pero por mucho que le insistí, nada lo indujo a tomar la medicina. De hecho, estaba lo suficientemente bien, como para enfadarse. Así que al final, para molestarlo un poco, y también para divertirlo y disipar su enfado, tomé la dosis yo misma. Y ahora recuerdo, que al tomar el frasco vi que estaba lleno. Blake saltó hacia adelante con un grito ronco. ¿Tomó usted ese veneno? ¿Sabe que una sola dosis, con la concentración con la que la preparó el doctor Mason, sería fatal para una mujer como usted? Ella lo miró directamente a los ojos, y sonrió valientemente. Si he salvado a horas, no me importa demasiado. Ojalá hubiéramos podido tener un poco de felicidad juntos primero, eso es todo lo que lamento. No le importa, ¿verdad? Gruñó Blake con enojo. Bueno, pues déjeme decirle que a mí sí. El mundo necesita más mujeres como usted. Menos mal que me lo dijo a tiempo. Aún no la habrá afectado gravemente. Súbase la manga, y acérquese a la luz. Va a necesitar todo su coraje, esto va a doler. Ella le sonrió de nuevo. Soporto bien el dolor, dijo. Blake seleccionó una lanceta, brillante y afilada, de un estuche cerrado, y destapó con cuidado una pequeña botella. Luego, tomando con su mano izquierda el brazo firme y blanco de la enfermera, lo sostuvo con fuerza. Apriete los dientes, dijo con enojo. Es culpa suya, no debería haber probado esa supuesta medicina. No se juega con esas cosas, como enfermera debería saberlo. Y le clavó la lanceta 2 veces en el brazo, haciéndolo con rapidez y firmeza, para minimizar el dolor. Ella dio un pequeño grito ahogado, pero inmediatamente se mordió los labios con decisión. La sangre corría lentamente por la blancura satinada de la piel. Blake sumergió la lanceta en el frasco, y la clavó una vez más en las heridas abiertas. Un escalofrío ardiente la recorrió hasta la punta de los dedos, y aunque trató de evitarlo, a pesar de sí misma, gritó de dolor. Espero no molestar,
dijo una voz profunda desde las sombras, junto a la puerta. Ambos levantaron la vista, y vieron la figura robusta y bien formada del doctor Mason, allí de pie, con su ropa elegante, la pechera de su camisa blanca brillando a la luz, y el sombrero en la mano. El doctor Mason, supongo, dijo Blake. Quizás le interese saber que la enfermera Elma tomó una dosis de la medicina que usted envió esta mañana para Harrington. Por un instante, el rostro de Mason pareció marchitarse y envejecer, y se aferró al poste de la puerta para sostenerse. —¡Cielos! —dijo con voz ronca, y luego, en voz muy baja, susurró: —Elma. —Elma. No había duda del anhelo y la desesperación en la voz del hombre. Pero se recompuso en un instante. —¿Qué ha hecho? —le preguntó a Blake con dureza. Era una solución al 40%. —Dígame, ¿qué ha hecho? —Todo lo necesario —dijo Blake en voz baja. Calculé que se arriesgaría a administrar a Harrington una dosis del 50% y, en consecuencia, tomé medidas rigurosas, preparando un antídoto eficaz. Puede estar tranquilo, la enfermera Daldrich no sufrirá ningún daño, y como prueba, he conseguido mantener a Harrington con vida durante casi una semana, mientras usted le administraba su veneno. —Así que fue usted —exclamó Mason. —Ya me lo imaginaba. Menos mal que Elma acudió directamente a usted. Señor Blake, ha salvado a una mujer excepcional. El mundo y yo estamos en deuda con usted. El tono era ligero, pero sus ojos permanecieron fijos en el rostro de la mujer, como si no pudiera apartarlos de ella. Elma se volvió hacia Blake. —No lo entiendo —murmuró muy confusa. —Se lo explicaré —dijo Blake. En cuanto vi a Harrington, y sobre todo, tan pronto como me fijé en sus manos y su estado letárgico, supe que padecía los efectos de cierto veneno conocido como aluquina. Es una droga usada por los Isanusi, o brujos de una tribu del África Central. Y en mi opinión, su acción está directamente relacionada con la enfermedad del sueño, aunque esto aún no lo he comprobado. Le pregunté al paciente si alguna vez había estado en África, y me dijo que no. También le pregunté si había oído hablar de Sir Herbert Harrington, y si entre ambos existía algún tipo de parentesco, y también lo negó. Lo curioso de la aluquina es que es un veneno muy raro, completamente desconocido por aquí, y estaba seguro de que solo 2 hombres en toda Europa poseían siquiera una gota, o mejor dicho, un grano de la semilla con la que se prepara. Uno era Sir Herbert, el otro era yo. Obtuvimos nuestras muestras al mismo tiempo y del mismo hombre, pues ambos nos encontrábamos en África viajando juntos. Considerando este hecho, junto con la similitud de los nombres y cierto conocimiento del carácter de Sir Herbert, no pude evitar pensar que había encontrado una pista, a pesar de que Horace Harrington negara cualquier conexión con Sir Herbert. Fui en busca de ese hombre, y lo encontré. Entonces descubrí que conocía al doctor Mason. Lo negó, pero su rostro delató que mentía. Él se dio cuenta y se inventó una excusa para alejarse de mí lo más rápido posible. Eso significaba que un tercer hombre conocía la droga, y ese era Mason, en cuya clínica yacía el hombre envenenado. Estaba seguro de que Sir Herbert advertiría a Mason. Tiene toda la razón, dijo el médico con su voz grave. Lo hizo. Estaba asustado. Y usted, doctor, no lo estaba, continuó Blake, porque tenía un veneno incoloro e inodoro, desconocido para la farmacopea, que desafiaba los métodos analíticos conocidos, y administrado en dosis adecuadas, presentaba todos los síntomas de muerte por agotamiento. Como recordará, en mi visita al paciente, volqué la mesita y rompí el frasco de la medicina. Tomé entonces una muestra del contenido, que analicé más tarde. Los resultados de ese análisis confirmaron mis sospechas y decidí tomar medidas. Por medio de la enfermera Elma, los frascos con el veneno me fueron enviados diariamente y sustituí el veneno por un antídoto. Luego, yo reenviaba esos frascos a la enfermera Daldrich para que administrara su contenido al paciente. Otra curiosidad sobre la aluquina es que los estimulantes y el alcohol aceleran su acción letal en el organismo. Esa es la razón por la cual usted había ordenado que se le diera al paciente brandy a intervalos cortos. La única pregunta que quedaba era el motivo,
o mejor dicho, los motivos, por los cuales se quería acabar con la vida de Horace Harrington. Uno de ellos, me lo reveló la propia enfermera Elma inconscientemente. Usted está enamorado de ella, y ella, de Horace Harrington. El otro motivo, está relacionado con Sir Herbert Harrington. Yo sabía que Sir Herbert había abandonado Inglaterra hacía un tiempo, prácticamente arruinado, escapando de sus acreedores. Sin embargo, ahora que está de regreso, vuelve a tener dinero. Pero, ¿de dónde lo ha obtenido? Investigué, y encontré a una señora muy mayor, la señora Anderson, inválida, muy rica, y con pocas probabilidades de vivir más allá de 6 meses. Esa anciana, es la tía de Sir Herbert, y él, su presunto heredero. También descubrí que la anciana, tras pagar las deudas de su sobrino, y darle una gran suma de dinero, había modificado su testamento, a favor de un pariente lejano, al que nunca había visto, y del que apenas había oído hablar. Ese hombre, no era otro que Horace Harrington. Se informó acerca del joven, y le dijeron que era muy trabajador y diligente, y ella decidió excluir a Herbert de su testamento, en favor de Horace, con la condición de que, si éste fallecía antes que ella, el dinero pasaría a su sobrino. Cuando supe esto, y descubrí que usted, Dr. Mason, y Sir Herbert, eran miembros del mismo club, y que se habían reunido muy a menudo últimamente, el caso quedó resuelto. Visité a Sir Herbert esta tarde, y le comenté un par de cosas sobre venenos. Sin duda captó la indirecta, y ha partido de viaje inmediatamente, hacia un destino que no tardaré en descubrir. Usted, siendo un hombre más valiente y fuerte, confió en su reputación para salir adelante. De hecho, sin la prueba de esos frascos de veneno, y el testimonio de la enfermera Elma, no creo que un jurado en Inglaterra lo hubiera condenado. Así es, asintió el Dr. Mason. Mi primera sospecha de que algo iba mal, fue hace media hora, justo cuando terminaba de vestirme, y me enteré de que la enfermera Elma había salido de la clínica, en un coche que había llegado para recogerla. Supuse, por supuesto, que había venido a su casa, señor Blake, y yo la seguí, con la intención de detenerla. Pero, tal como están las cosas. Blake lo observó con las cejas levantadas, y los dos hombres se sostuvieron la mirada como en un reto silencioso. Será mejor que me rinda, dijo finalmente el Dr. Mason, y rebuscando en el bolsillo de su chaleco, sacó una pequeña nuez marrón de cáscara blanda. Blake le miró con gravedad. ¿Qué pretende hacer, Dr. Mason? El perdedor debe levantarse de la mesa con elegancia, dijo el médico. ¿Sería tan amable de servirme un whisky con soda, por favor? Blake le preparó uno en silencio, y se lo entregó. El Dr. Mason se llevó la mano a la boca, y luego bebió el vaso de un trago. Como verá, no hay ningún truco, como dicen los magos, dijo mostrando su mano vacía, y sonriendo con cinismo. Después de todo, he disfrutado mucho de la vida. El rostro de Blake estaba muy pálido y tenso. Lo siento por usted, doctor. Pero esta es su decisión. Y quizás sea lo mejor, dijo con gravedad. El médico se encogió de hombros con resignación, admitiendo su derrota. Estoy pagando el pastel, pero no me dieron ni siquiera un trozo, se lamentó. La enfermera Elma, como si despertara de pronto, lanzó un grito repentino y ahogado, y corrió hacia Mason con las manos extendidas. La cara del médico se crispó por un momento. Es inútil, Elma. Ya jugué mi apuesta, perdí, y me levanté de la mesa. En 10 o 12 horas como mucho, todo se habrá acabado. Tengo 20 muertes filtrándose en mi organismo, y el fin no tardará mucho en llegar. No guardes de mí un mal recuerdo, piensa que te amé, aunque el amor no justifica lo que hice. Es mejor acabar ahora. Como dijo el señor Blake, esta es mi decisión. Inclinó su pesado cuerpo, y le besó el brazo por debajo de las marcas de la lanceta. Adiós, querida Elma, murmuró con voz ahogada. Luego, incorporándose, se volvió hacia el detective. Adiós, señor Blake. Cenaré en el club, una cena abundante y deliciosa, y una botella de Borgoña, será lo más adecuado, ¿verdad? Y dándose la vuelta salió de la habitación. En los ojos de Blake había piedad, mientras observaba cómo el Dr. Mason se alejaba. A pesar de todo, es un hombre muy valiente.
Es una lástima que acabe así. Luego, acercándose a la enfermera Daldrich y tomándola del brazo, le dijo: «Vamos, Elma. Ahora, debemos ir a ver a su paciente». Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.